los ciudadanos que tienen que hacer unas filas eternas para poder recibir sus medicamentos, muchas veces no se los entregan, muchas veces la gente tiene que ver cómo se deteriora su salud porque no tiene el medicamento, tienen la angustia de ver ese deterioro de la salud. La plataforma Alto acaba de denunciar como una reconocida defensora del oso andino murió porque, según su familia, no le entregaron a tiempo los medicamentos. El presidente Petro califica de vampiros a los gestores farmacéuticos, pero desde ese sector dicen: ¿cómo quieren que entreguemos los medicamentos si nos deben centenares, decenas de miles de millones de pesos? Doctor Gaitán, gracias por estar con nosotros. Querido Juan, Fernando, Azuri, Santiago, María, bueno, todo el equipo, Darcy, del equipo de la FM, y comienzo con una introducción muy buena que haces, Juan, con tu comentario hace unos 10 minutos. Estamos preocupados más por el problema que por la solución, y yo creo que hoy acaparamiento. He visto algunas de sus declaraciones y de otros agentes del sector que dicen: lo que hay es no pago. Si no nos pagan, ¿cómo quieren que se entreguen las medicinas? ¿Qué es en realidad lo que está pasando? Yo me voy a tener a una columna que leí ayer tuya, en donde estamos más preocupados por seguir un manual de narrativa que por enfrentar las situaciones de coyuntura del país. Y la situación de coyuntura del país la voy a explicar muy brevemente. Nuestro sistema tiene un modelo financiero sobre el cual se hace un recaudo todos los meses de lo que nosotros aportamos a la salud. Desde ahí los recursos comienzan a fluir a través de los diferentes actores. Y es natural, y el doctor Quijano lo puede corroborar por su expertise en el mundo económico, que cuando hay problemas de oferta-demanda, cuando tenemos un sector que tiene carteras cercanas a 180 o 200 días, y hablamos únicamente del nuestro, pero podemos hablar también de los logísticos y de los demás que están en la cadena de abastecimiento, cuando los flujos se rompen, cuando el dinero que se aporta no es suficiente para cubrir esa canasta de alimentos que históricamente se ha cubierto en nuestro sistema general de salud, pues pasa lo que está pasando. De alguna manera, si nosotros tuviéramos un presupuesto de 100 pesos al mes, únicamente nos entraran 30 pesos y sobre ese déficit hay incidencias en vidas sin personas. Y el llamado, Juan, y equipo de la FM, es a que nos sentemos a entender dónde está la coyuntura, a entender realmente el problema, que es lo más importante, que son los pacientes, cómo llegar al medicamento a los pacientes y sobre eso generar soluciones. Esta narrativa buscando culpables, esta narrativa en que nos pone a hablar de temas diferentes a lo importante, creo que hay que rápidamente construirla hacia algo mucho más creativo y en busca de soluciones. Señor presidente de AFIDRU, ¿cuál es realmente la deuda que tiene este gobierno, la administración de Gustavo Petro, con los gestores farmacéuticos? Porque en el comunicado que veíamos de Audifarma respondiendo a toda esta narrativa que llama usted, ellos decían que la deuda era de alrededor de 4 billones de pesos. El Ministerio de Salud publicó un comunicado en donde dice que en los últimos 5 meses el gobierno les ha girado 1.6 billones de pesos. ¿Cuáles son las cifras reales? Santiago, gracias, y haré la precisión. Nosotros somos la industria que, como saben ustedes, a través de la innovación y el desarrollo genera nuevos medicamentos para la mejor salud de los colombianos. Sobre eso nosotros traemos los medicamentos al país y son actores como los gestores que a través de la demanda adquieren los medicamentos. Nosotros no somos los llamados a hablar de la deuda de los gestores, hay números cercanos a los que están manifestando, y yo hablaría más, Santiago, de la cartera que se tiene con nuestra industria, que como les hablo está alrededor de 200 días, pero no solo únicamente somos nosotros, es que es toda la cadena. Si tú revisas, Santiago, y haces un zoom en tus permanentes investigaciones,
encontrarás que ya son todos los sectores los que están afectados en el proceso. Ya hablar que únicamente son los gestores, o únicamente son los productores de medicamentos, o únicamente son los prestadores de servicios, es que somos todos. Yo creo que el gran tema que llegamos, y he estado viendo en la mañana un poco varias aproximaciones de ustedes, es que el tema es que llegamos a esa punta en donde ya los ingresos corrientes que justo acabas de mencionar, Santiago, que son esos giros que se vienen haciendo, no son suficientes. Entonces, en la medida que el giro cada día es menor, la deuda es mayor y el suministro es mucho menor. Entonces, por eso he querido un poco que nos paremos ahí justo. Yo creo que tú acabas de hacer una descripción perfecta de la situación y ahí es donde deberíamos conversar. Pero hablando de cosas alrededor de eso, no van a solucionar ningún problema, Santiago. Ahora, señor Gaitán, uno termina absolutamente confundido, no me imagino a los oyentes y al resto de los colombianos, en la guerra de versiones que se han dado en las últimas horas. El presidente publica en un trino una fotografía de unas cajas de medicamentos que dice que están siendo acaparadas. Luego hay respuestas y explicaciones de que no es el medicamento al que hace referencia el presidente, sino otro medicamento, que se trata de un fake news. ¿Cuál es la realidad? En su opinión y con la información que usted cuenta, ¿hay o no acaparamiento de medicamentos en el país, o es simplemente que no les han pagado a las farmacéuticas para poder enviar las medicinas a los pacientes? Gracias, William. He procurado estos días entrar en un modo didáctico porque estoy de acuerdo. Yo creo que las diferentes audiencias deben estar un poco desorientadas de la realidad y los sofismas pueden agravar esa situación. La primera claridad, William, es que en Colombia no hay escasez. Y eso creo que hay que hacer sobre eso un doble asterisco. Ustedes saben que el INVIMA tiene por obligación hacer un monitoreo en temas de escasez de abastecimiento y en realidad no lo hay. Y hay en casos muy puntuales que generalmente se solucionan y creo que ahí hay un tema superado. Segundo, cuando hablamos de desabastecimiento, prefiero ir a tu puntualidad, William. Realmente hay desfinanciamiento. Si uno mira en realidad los niveles de importación, es muy fácil hacer seguimiento a si siguen llegando los medicamentos a la industria, siguen llegando. Entonces vamos al tercer punto que tú planteas. Si hay un problema de acaparamiento. Si uno va a carteras de 200 días, si uno va a problemas de flujo, si uno va a que los recursos no dan la suficiente medida, lejos uno estaría de pensar que está acaparando medicamentos. Entre otras cosas, como tú lo sabes, William, los medicamentos tienen cadenas de entrega, algunos cadenas de frío, cadenas de cuidado especial. Por lo tanto, almacenar por sí medicamentos es riesgoso. Entonces, estamos llenándonos, William, simplemente para entrar en la polarización, para distraernos del problema en una narrativa que nadie gana. Y yo quiero decir que aquí nadie está ganando. Yo estoy seguro que si nos sentamos hoy a las 9 de la mañana todos los sectores, todos queremos una mejor vida. ¿Por qué no nos ponemos ahí? Porque realmente, William, y quiero dejar claro, los medicamentos, incluso almacenarlos, sería irresponsable. Uno guarda un número de medicamentos necesarios para la distribución. Hemos visto este fin de semana, William, que corresponden a 1 o 2 o 3 días de entrega y pare de contar. Y creo que es importante la precisión que tú haces. Ya. Doctor Gaitán, usted ha hablado de la solución. Usted ha dicho que lo importante, y lo es buscar una solución. ¿Cuál sería el primer paso para llegar a esa solución? Es decir, aparte de sentarse a conversar, por ejemplo, ¿sería que el gobierno pague X plata? ¿Cuánta plata es? ¿Cuál es el primer paso para resolver este lío? Juan Carlos, si nosotros nos sentamos y revisamos el presupuesto general de la Nación, hay algunos rubros que se pueden trasladar a un poco destrabar esta coyuntura. Hemos encontrado vía Confis y vía otras posibilidades fiscales el poder generar una nivelación por lo menos de corto plazo. Pero estructuralmente, Juan Carlos, para ir a tu pregunta, todavía creemos nosotros como industria que hay una oportunidad de buscar eficiencias y cadenas de abastecimiento más eficientes, valga la redundancia. De alguna manera, hay lo que llamamos costos ocultos y unos procesos donde seguramente rápidamente lo podemos revisar. De hecho, Juan Carlos, hemos tenido los últimos 2 meses sendas reuniones con el Ministerio de Hacienda y en realidad creo que ahí tenemos una oportunidad. Hay otras oportunidades. Tú que estás en España, por ejemplo, han entrado rápidamente a través de aseguramiento, lo llamamos microseguros, empezar a asegurar
determinadas incidencias a futuro, las que ya son y hay que cubrirlas. Entonces, todavía hay mecanismos, Juan Carlos, que si nos sentáramos a construir, existen. Nosotros le presentamos a la viceministra técnica de Hacienda hace unos días documento en donde abrimos la conversación en torno a buscar soluciones. El ministerio, hay que decirlo, fue un buen interlocutor en su momento y creo que rápidamente tenemos que entrar en esa conversación, Juan Carlos. Sí, pero señor Gaitán, esas personas que están haciendo colas, que incluso muchas veces son mayores de edad, son personas, ancianos que amanecen haciendo cola en alguna de cualquiera de estas IPS, ¿por qué no están recibiendo los medicamentos? Es decir, se están yendo sin los medicamentos. Por favor, díganos, ¿de quién es la culpa? Darcy, he procurado, pero lo haré. Este modo de buscar un culpable me parece que es difícil, ¿sabe? Porque sí hay una responsabilidad primaria y es que recauda los recursos, en este caso es el sector público, de darle un flujo de recursos al sector que permita que se cubran estas necesidades. Entonces yo diría que ahí comienza el proceso. Y ahí para adelante se generó un modelo, Darcy, en donde a través de no haber recursos suficientes se siguieron entregando medicamentos. Yo ponía un ejemplo el fin de semana, realmente hemos entregado medicamentos al fiado, si me permites coloquialmente el proceso, y realmente ya la cadena, y no hablo de los laboratorios, hablo de otros actores, no han dado ya más abasto porque no tienen capacidad, porque su modelo financiero no resiste. Entonces evidentemente ese último parte de la cadena, que desafortunadamente son los pacientes, ya no lo están recibiendo. Uno recauda, uno compra, uno almacena y uno entrega, para hacer algo muy corto. Realmente, cuando se rompe la cadena desde el inicio, Darcy, sucede lo que estamos viendo. Señor Gaitán, ¿y qué piensan ustedes desde Afidro de las declaraciones que dio el presidente Petro de que si era necesario tenían que allanar más droguerías, hasta con policía y ejército? Pienso lo que tal vez le contestaba ahorita a William. Creo que nos estamos distrayendo del problema. Sin duda, repito, el manual de la narrativa se está dando y esto de buscar culpables es alejarse de la solución. De alguna manera creo que estamos más tratando de desorientarnos a una realidad que no existe, y puede ser que por muestreo hayan 2 o 3 fallas en el sistema y eso no quiere decir que el sistema falle. Nos estamos volviendo expertos en Colombia de buscar un ejemplo para tratar de desvirtuar un proceso. Ejemplos que además ni siquiera son reales. Entonces, para ser directo con la respuesta, creo que nos están distrayendo. Creo que de alguna manera invito a que esa narrativa no está construyendo sino polarización, y estamos volviendo un problema técnico un problema político. Y creo que la vida de los pacientes no es un problema político, es un problema técnico, e invito a que nos acotemos y nos focalicemos en eso. 7:38 a.m, es la voz de Ignacio Gaitán, presidente de Afidro. Muchas gracias, doctor Gaitán, por haber estado con nosotros. Un abrazo para usted y para toda la mesa. 7:38. Los pacientes, la voz de los pacientes, las filas de los pacientes, las angustias de los pacientes, las familias de los pacientes, y siente uno como la desesperación de una burocracia atascada y unos flujos de recursos que no llegan, William. No nos imaginábamos un escenario tan aterrador como este, pero sí temíamos que llegara a ocurrir si se hacía realidad lo que en un momento dado advirtió el presidente Petro podría pasar al tocar las EPS. El chuchuchú hoy lo viven quienes no pueden acceder a esos medicamentos. Hay gente que ha estado incluso teniendo problemas, enfrentándose en las filas, golpeándose, y muchos han sacado hasta cuchillo para poder acceder a esos medicamentos. Y otros, don Juan, están armando redes en redes sociales para quienes tienen algunos medicamentos dárselos a otros que no han podido acceder a ellos. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Aquí veo un comentario de John Mauricio Aguirre: si no hay desabastecimiento